Memorias de un solterón, que es una aguda reflexión sobre el matrimonio y una deliciosa subversión de los roles masculinos y femeninos, tiene unos ecos muy cercanos a Orgullo y Prejuicio. Situación de padre con solo hijas que debe de casar a una de ellas para que salven de la pobreza al resto. Una protagonista nada convencional y un héroe que es, bueno, por llamarlo héroe, es complicado. Pero, en fin, a su pesar, se acabará enamorando de quien no debe y haciendo quizá la declaración más estúpida, que, en fin, podría también ponerse en el podio de quién es más tonto y quién es menos, ¿no? Junto con los personajes de Austen. En fin, estamos año 1884, ¿no? En fin, los años siguen pasando y Austen, recordemos, que sufre este renacer inglés más importante en la última parte de la sociedad victoriana. Hay mejora de comunicaciones, hay muchísimas cosas. Incluso se cita, cuando muere la reina Victoria, se citan los obituarios de la monarca, que Austen era una de sus escritoras favoritas. Y en los boletines de la institución de enseñanza libre nos habla de los novelistas ingleses como una constelación de brillo excepcional de la literatura universal de todos los tiempos y todos los pueblos. O cómo Austen y otras escritoras iban logrando acostumbrar a las gentes a que las mujeres puedan codearse en artes y ciencias con los hombres. Llegados a esta fecha, toca hablar de alguien que quizá os sorprenda, porque es el primer austenita realmente conocido que nos va a hablar de Jane Austen, que es Don Miguel de Unamuno. Digo que sorprende porque nadie se imagina a Don Miguel de Unamuno leyendo novelas de Jane Austen. Pero, en fin, no nos dejemos llevar por los prejuicios. En el verano de 1913, Don Miguel de Unamuno dice, bueno, tengo que hacer algo, me voy a leer Grandes Esperanzas de Dickens. Se aburrió. Él ya se las había leído antes, las obras de Dickens, y resulta que esta vez pues decide leerse a Jane Austen porque, según él, Jane Austen empezaba a ser bastante conocida. La verdad es que yo no he encontrado pruebas de porque era popular entre los lectores españoles, cultos o lo que sea. La cuestión es que él también patrocinará a Jane Austen a través de 3 artículos que escribe para el diario argentino La Nación en el año 1914. Así descubre que la escritora habla de tragedias domésticas, tragedias íntimas, de las que nacen en un corazón solitario y en él se mueren sin que acaso nadie se haya de ellas percatado. Esto se debe a que, según él, la historia no existe para esa mujer, como en rigor no existe para ninguna mujer que de veras lo sea. Lo que hay para ellas es poesía y biografía. No pensemos que este comentario es tan machista como puede parecer a nuestros ojos del siglo XXI. Y de hecho, pensemos en que hay muchos críticos que todavía nos dicen que por qué Jane Austen no hablaba de las batallas de Napoleón en sus novelas. Simplemente, él dice que las obras de Austen pues hablan de la vida íntima de las familias. Así, todo es en Austen, al parecer vulgar, cotidiano y encerrando un tesoro de pasión contenida. Esta falta de sentido histórico de la que habla también hace que una defensa como novelista, de la que concluye que gracias a esa deficiencia femenina, si es que es deficiencia, esta falta de sentido histórico, de la Austen para comprender la historia, sus novelas son verdaderas novelas, novelas para siempre, de sentimientos y costumbres de hace 1000 años, de ahora y de dentro de otros 1000. En las conferencias que ha habido previamente a la mía, se ha dicho, ¿por qué Jane Austen nos sigue llamando la atención 200 años después? Yo creo que esta frase que dice Unamuno sobre la escritora es la clave. Quizá no hay un sentido histórico de la novela, no se adapta a un tiempo en concreto, pero sí que se adapta a esos sentimientos y esas costumbres que siguen estando en el género humano. En fin, siguiendo, otro de los temas que habla Unamuno en su segundo artículo es del romanticismo, que según él no es un romanticismo al uso. Pese a que el tema principal de las novelas es el matrimonio, el autor nos indica que este fin se puede convertir en una cárcel para las heroínas, que deben sufrir a veces a hombres superficiales y hombres vanos, que tienen el derecho a escoger a la mujer, y la mujer el único derecho que tiene es a poder rehusarlo, con el imposible inconveniente de ser tachadas de ingratas. Así comenta la posición de esclavitud de la novela Mansfield Park, o bien de las institutrices como Jane Fairfax en Emma.
Del matrimonio pasamos al amor, que es descrito en el tercer artículo que publica Unamuno sobre Jane Austen. Por cierto, que él no la llama Jane Austen, para él es Juana Austen. Pero bueno, eran los tiempos. En fin, nos habla del amor, de que el amor es un proceso lento de persuasión. Lógico que los amores apasionados son sospechosos, porque la felicidad, como el amor, tiene para las genuinas heroínas austenianas mucho de intelectual. Y del amor cierra este artículo sobre el feminismo. Y así nos dice que si hay honda lección de feminismo es la que desprenden de las 6 novelas sencillísimas, estrechísimas, más violentas y lánguidas novelas de esta mujer singular. En fin, yo creo, luego de hecho dicen los artículos que había quedado tan maravillado con las 6 novelas de Jane Austen que volvería a leerla y esperemos que en ese caso no se aburriera como con Grandes Esperanzas. Pero bueno, podemos decir, a no ser que encontremos algún otro tipo de referencia, que don Miguel de Unamuno es el primer austenita conocido. Bien, ya estamos en 1914 y tendríamos que esperar 4 años para que se hiciera la primera traducción, por fin, de Jane Austen en castellano. Y, gran alegría, no vendría del francés, se traduciría directamente del inglés, así que no sufriríamos cosas intermedias. Bien. Esta traducción llega del catedrático de filosofía zaragozano Jordán Durríez. Este era miembro de la Real Academia de Buenas Letras situada en Barcelona, ciudad donde era catedrático de Psicología Superior en el año 1918. Así, en el día, no sé si se ve muy bien, me temo que no, en el día 27 de enero presenta la traducción de Orgullo y Prejuicio. Lo que estáis viendo en imagen es una foto de los registros originales de las actas en las que se presenta la traducción de Jordán Durríez. Esta traducción tuve la suerte de, como estaba en Barcelona, pues poder hacerla directamente, me lo permitieron tal cual. Bueno, pues como no se ve muy bien, os lo leeré aquí, lo que tenemos. Sobre la escritora dice que es una de las mejores novelistas y sobre la novela, de sencillo argumento de costumbres, está bien conducida y los caracteres perfectamente tratados, siendo insuperable la descripción del proceso evolutivo del alma de los protagonistas. Bueno, pues eso es más o menos lo que quedó en el acta el día 27 de enero. Incluso sería luego esto publicado en La Vanguardia, posteriormente en febrero, de que se había traducido Orgullo y Prejuicio, por fin al castellano. Por fin teníamos Jane Austen en nuestro idioma. Bien, pero no pensemos, si quiere ya puede darle las luces, no pensemos que una traducción querría decir que los lectores iban a tener por fin la novela. No, sería 1918 cuando se presenta esta traducción, pero hasta 1924 no se publicaría en papel. Sí, 6 años. No sabemos por qué, pero es lo que hay. Bien. En aquella época, cuando este hecho sucede, la autora inglesa más famosa y con más traducciones en el mercado español era Annie Besant, que, para vuestra información, era una escritora ocultista. Entonces, ni Elizabeth Gaskell, ni Charlotte Brontë, ni Jane Austen habían sido siquiera traducidas al español. Bueno, traducidas no, publicadas en español, mejor dicho. Según nos indica Gracia Navas en su libro Traductores y traducciones de la literatura y ensayo de Juan Jesús Zaro. La industria editorial seguía siendo deficiente. En Europa se publicaba en español de 9 a 10 veces más cantidad de libros que en España. Así que esa era la situación. Y en este contexto es cuando aparece la editorial Calpé en 1918. Y para mí esto debe suponer uno de los hitos del mercado editorial de nuestro país. Así, entre las distintas colecciones que saca la editorial Calpé está la colección Universal, que es donde Jane Austen aparecería finalmente con 3 libros. Persuasión en 1919, La abadía de Northanger en 1921 y esa traducción de Jordán Durríez, que es Orgullo y Prejuicio, en 1924. Estos son los originales. Si tenéis ojo, podéis encontrarlos incluso en algún mercado de segunda mano. A €1. Sí. Sí, ahí va. De hecho son muy baratos. Las primeras ediciones, ¿verdad? Sí, las primeras ediciones en castellano. Y son libros que se encuentran a €1 a veces en las ferias del libro. En la Cuesta de Moyano. En la Cuesta de Moyano.
una cosa así. Cuando quiera. Bien. La primera novela traducida es Persuasión. Es curioso que se escoge Persuasión para ser la primera publicada. La traduce Manuel Ortega Gasset. Y diréis, hoy me suena el apellido, pues porque era hermano del famoso filósofo. La verdad es que es complicado pensar por qué se coge esta novela, y más con la cantidad de posibles problemas de traducción que puede presentar debido a la naturaleza de la misma, a la corriente de conciencia que tiene esta novela y este tipo de cosas. Y de hecho la traducción de Calpé fue más o menos la traducción oficial que hubo hasta los años 90 de la novela. Después tenemos la Abadía de Northanger. La Abadía de Northanger está traducida por la malagueña Isabel Oyarzábal de Palencia, que además de traductora era actriz, era activista y era militante política. Bien, esta obra de la Abadía de Northanger fue una traducción que le encargó el director de la Colección Universal, Manuel García Morente, a Isabel de Oyarzábal. Y que, según nos dice Ellen Smith en un artículo para la Jane Austen Society of North America de 1985, pese a las adiciones, a los pequeños problemas de traducción, sigue la trama de Jane Austen bastante bien, sin ningún tipo de problema. También es que no se le dice a nadie a Ellen Smith en 1985, y lo dice, no sé quién es esta traductora. Pues bueno, hay que decir que Isabel era bilingüe, pues su madre era escocesa y su padre, aunque español, se había criado en Inglaterra, así que no tenía ningún tipo de problema para traducir. Y luego, pues ya por fin nos aparece Orgullo y Prejuicio en 2 volúmenes, los otros son en un solo tomo, y esta nos aparece en 1924. ¿Y qué pasa con el resto de las novelas importantes o del canon literario típico de Jane Austen? Pues que se cierne un silencio sepulcral sobre ellas. Hasta los años 40, cuando España se paraliza tras unos años de convulsión política, que todos conocemos los que estamos aquí, y de una lamentable guerra civil. Mientras tanto, en otros países de habla hispana, como por ejemplo Chile, he encontrado referencias a tesis doctorales sobre Jane Austen de 1921, como por ejemplo una que se denomina de Carolina Águila Punch, Vida de hogar en las novelas de Juana Austen. Lamentablemente, como no está digitalizada y no conozco a nadie en esa universidad, pues no he podido comprobar si es realmente real. En fin, volviendo a España, que es donde estoy centrada yo en esta charla, tras el conflicto aparecen una gran cantidad de nuevas editoriales y con ellas nuevos libros de Jane Austen. Juicio y Sentimiento aparece en 1942 de la mano de María Teresa Moré para la editorial Náusica. Y desde entonces nos hemos divertido todos muchos con cómo traduciríamos Sense and Sensibility al español. Porque tenemos Juicio y Sentimiento, tenemos Cordura y Sensibilidad, por ejemplo, en 1945, tenemos la típica debida a la novela a la obra de Anne Lee, Sentido y Sensibilidad. Y tenemos nombres tan rimbombantes como una edición de los años 60 que se llama Hacia la dicha por la senda del amor. Así que, en fin, yo sigo sorprendida de que un título pueda dar tanto juego, pero es lo que hay. Bien. En 1943 aparece una edición de Mansfield Park, que se llama El Parque Mansfield, para la editorial Tartessos bajo la dirección de Félix Ross y con la traducción de Guillermo Villalonga para la traducción Narradores Eternos. La crítica literaria que se puede leer en los periódicos de la época nos dice: resulta de difícil comprensión para nuestros modernos tiempos esta novela. Y el estilo no puede estimarse como muy brillante, pues melancolía y austeridad flotan a lo largo del libro. Bueno, pues como podemos ver, la pobre Fanny Price no tuvo éxito ni siquiera en su primera edición en castellano. Por lo menos a la crítica no le gustó ese aire melancólico de la novela. Y a mí yo me quedo con la frase: resulta de difícil comprensión para nuestros tiempos modernos. 1943. Así que, en fin, no sé qué pensaríamos en los tiempos modernos de 2016. Emma aparece en el año 1945, editada por la editorial barcelonesa de nuevo, Arimani, y traducida por Jaime Bofill y Ferro. Según la prensa, permite al lector gozar de una exacta pintura del ambiente inglés del pasado siglo, con la ventaja, además de saborearla, a través de una trama quizá un tanto ingenua, pero indudablemente llena de verismo. Bueno, con Emma Woodhouse fueron un poco más clementes la crítica de los años 40.
A partir de ahí aparecen reediciones, ediciones a ambos lados del Atlántico, de la mano de Bruguera, de Revista Literaria Montenegro, de Surco, etc. Generalmente eran traducciones nuevas o traducciones de estas primeras versiones, o bien traducciones que eran una amalgama. Se cogía elementos de la antigua, se ponían algunos de la nueva y demás. Bien. Las más populares hasta los años 90 fueron las de Emma y Orgullo y Prejuicio, principalmente. Podría seguir hablando de traducciones, pero hay libros al respecto y creo que es un tema que, para lo que queremos hablar de hoy, que también es de los lectores de Jane Austen, podría llegar a aburriros. Así que solamente deciros que ha habido personajes de las letras, de las letras españolas, o en español, mejor dicho, que han recogido el testigo a veces de traducir y llevar a Jane Austen al público en castellano. Y nombres populares de este tipo son Carlos Puyol, Sergio Pitol, José María Valverde, Luis Mangrillá o José Cebalés, el penúltimo premio Nadal, que incluso ha traducido secuelas de Jane Austen en su labor como traductor. Las traducciones, como todo en esta vida, las hay mejores, las hay peores. En las típicas antiguas te encuentras los nombres de las protagonistas traducidas. Catalina, Isabelita, Darcy, creo que a Darcy no lo traducían porque era bastante complicado. ¿Cómo? Bebel también como Isabel. Exacto. La cuestión es que, bueno, y luego hay momentos tan delirantes en el mundo de las traducciones como, por ejemplo, el que os voy a leer, y ahora si queréis me decís al respecto. A ver si consigo abrirlo. Eso también. En aquel momento, perdonad, esta es una edición de Sentido y Sensibilidad, una de las primeras después de la película de Andy. Bueno. En aquel momento anunciaron que los caballos del coronel Brandon estaban preparados. ¿Irá usted a caballo a la ciudad?, preguntó Sir John. No, solamente hasta Honington. Luego tomaré el tren correo. No sé, pero no creo que hubiera muchos trenes correo en la época de Jane Austen. Quizá estaba influenciada porque pensaba que Jane Austen era victoriana, no lo es. Entonces no podía haber trenes. Pero bueno, a veces los errores de traducción ocurren, son normales, lo único que en fin, estar vigilando, ¿no? Por eso hay traducciones mejores, peores. Yo siempre recomiendo leerla en inglés, suena mucho mejor y además es su idioma original. Pero entiendo que no todo el mundo tiene el mismo nivel y a veces pues es mejor leerla en castellano, que para eso está, ¿no? En fin. Lo que tengo ahora mismo claro es que tenemos mucha suerte del momento en el que nos encontramos, porque encontramos traducciones diversas, mucho material, cartas, incluso las cartas de Jane Austen traducidas al castellano, como por ejemplo sacó en 2012 Editorial de Época, etc. Tenemos secuelas, tenemos merchandising, tenemos un montón de cosas. Pero yo me hago la siguiente pregunta. ¿Tendríamos tanta suerte si no hubiera sido por las adaptaciones de Jane Austen al cine y la televisión? Bueno, pues ahora la siguiente parte, que va, como hablamos de los lectores y de cómo han llegado hasta ellos las obras de Jane Austen, vamos a hablar de las adaptaciones de Jane Austen en español, e incluso de las adaptaciones españolas de Jane Austen. Quizá os sorprenda, pero Televisión Española las hizo. Bien. La primera vez que llegó Jane Austen a España fue a través de la película de Robert Z. Leonard, Pride and Prejudice, que aquí, en otro alarde de nos gusta cambiarle el título a las cosas, se llamó Más fuerte que su orgullo. Y bueno, es fácil de encontrar en DVD y demás. Y es una película que tuvo un marketing muy bueno en los periódicos de la época, incluso había publireportajes. Pero bueno, después de eso ya sabemos que Hollywood no volvió a fijarse en Jane Austen. Entonces lo que nos quedaba era la televisión. Y en España, al igual que por ejemplo en Holanda o en Italia, también se adaptaron obras de Jane Austen. Normalmente Televisión Española emitía series extranjeras como podía ser Bonanza o Los Vengadores, pero cuando hablamos de adaptaciones literarias solía hacer material propio. Así adapta a Jane Austen en 4 ocasiones: Orgullo y Prejuicio en 1966, Emma en 1967, La Abadía de Northanger en 1968 y Persuasión en 1972.
Todas estas obras se hicieron dentro del espacio que se denominaba novela, que eran pues unos 10-20 capitulitos de unos 20 minutos de duración, que generalmente se hacían en directo y que a veces se grababan. Ya cuando fueron mejorando la técnica, pues ya se fueron grabando, y yo creo, tengo las esperanzas de que a lo mejor alguna de las adaptaciones está escondida en el archivo de Televisión Española y que, en fin, si conocéis a alguien, insistidle, si conocéis a alguien del medio. Lo que también me comentó un periodista de allí cuando estaba